2:40 p.m. Tengo una visita muy especial. Está conmigo José Carlos Sánchez. Él ha presentado esta publicación, este libro que se llama Cambio Responsable, que lo tengo acá en la mano y se los muestro a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales de Facebook de Fides y de Facebook de Ángel Careaga en el streaming, y también la gente que nos está escuchando en FM, en AM, a lo largo y ancho del país. Los saludo. José Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. ¿Usted es economista de profesión? No, yo soy abogado. Abogado de profesión. Abogado de profesión. Pero vamos a hablar de economía. Por supuesto. A ver, cuénteme, ¿cómo un hombre que ha decidido formarse en leyes termina publicando un libro que además hace un análisis más que ambicioso de lo que es Bolivia y todo lo que viene pasando en la política nacional? Lo que sucede es que el libro tiene varios contenidos. En la primera parte hay una síntesis histórica de los 67 presidentes que hemos tenido hasta este momento y los 90 gobiernos. Y a partir de ahí voy haciendo análisis jurídico, social, y entro en las propuestas para mejorar nuestra economía, ya previendo todo esto que está pasando, ¿no? Este libro lo he publicado en febrero de este año, y bueno, lo comencé a escribir el año pasado, sí. Y ya se veía venir este tema económico que nos está afectando a todos, se veía venir la escasez de diésel, de gasolina, la desaparición del dólar, la falta de gas porque no han explorado, entonces el cambio de los precios internacionales. Entonces ahí he hecho algunas propuestas para que tome en cuenta la población. Es un libro que le puede servir a la juventud, a niños desde los 10 años como material de consulta incluso en el tema histórico, y a todos los que estamos en la actividad cotidiana. Entonces he tratado de poner parte de mi experiencia, porque también he aprendido bastante de economía en la práctica, porque he sido emprendedor, además de abogado, he formado varias empresas privadas con éxito, las he vendido y he continuado siempre con mi base de abogado independiente. Entonces he ido adquiriendo bastante experiencia en el manejo corporativo y me he visto obligado en hacer algunos cursos afuera sobre economía precisamente. Entonces por eso es que se ha ido amalgamando un poquito lo que es la parte legal, constitucional, civil y administrativa con los temas de economía. Bien. A ver, entre el índice, como lo decía, muy ambicioso que tiene el libro, en el capítulo 2 pone contexto histórico de los últimos años. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué se refiere ese título? Claro, cómo llegamos aquí se refiere a que hemos tenido una época de promesas, ¿no? Vayamos analizando, hasta el 2002, 2003 nos acabaron de cansar todos los políticos del 90 y acaba con la caída de Goni, de ahí pasan a hacer la transición, queda Mesa, pasa la transición con Rodríguez Belcé y gana Evo Morales, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí es cómo llegamos a este momento. Cuando agarra el gobierno Evo Morales, recién iban a venir la época de vacas gordas en lo económico, ¿no? Porque es así que él y su ministro de Economía, que ahora es el presidente Luis Arce, se han gastado como 60,000 millones de dólares en inversiones mal hechas, porque esas empresas son deficitarias. Si bien el gobierno de ¿Todas las empresas son deficitarias? La mayoría, se tiene el dato de que el 80%. Ahora hay que aclarar algo, no todo lo que ha hecho el movimiento del socialismo está mal, ¿no? Hay muchos elementos también que se rescatan en el libro, como el intento de la reivindicación y de poner en ciertos lugares que antes no se ponían a otras personas, a otros lugares, ¿no? Entonces, pero no se ha logrado este objetivo. Ya, simplemente para enriquecer, entonces el cómo llegamos aquí no describe todo lo que pasó en la época neoliberal, es cómo llegamos aquí al 2023, no, digamos. Describe. Ah, ya. Describe. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué hicieron los partidos antes? Porque algo ha tenido que suceder en este país para que gane Evo Morales una elección y que gane luego 4 elecciones o procesos en los cuales nos han consultado al pueblo si él estaba haciendo o no bien las cosas. Ha sido la soberbia, ¿no? La soberbia gigantesca que ha vivido la clase política de ese tiempo. El MNR, por ejemplo, en el 93, sí tuvo algunas cosas que fueron virtuosas, que se pueden enumerar varias, están en el libro también. Ha tenido mucha soberbia, ha dejado de escuchar al pueblo en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, en la época del tema del gas, pedía el país entero un referéndum, que obviamente estaba movido en esa época por Felipe Quispe el Malcu, por Evo Morales y otros dirigentes
que a título de un nacionalismo se pedía eso. ¿Qué costaba hacer la consulta? Está bien, pueden decir no era constitucional porque la constitución de ese tiempo no lo permitía, pero se podía haber intentado y no lo hicieron. Entonces se tuvieron que ir, ¿no? Y esos acontecimientos fueron una pena para todo el país, ¿no? Y antes de eso ya viene un desgaste, porque comenzamos con la UDP en la década del 80, ¿no? Sí. ¿Y por qué toco este tema? Porque ahí hubo una hiperinflación tremenda y en este momento estamos a punto de entrar en otra hiperinflación. O sea, esperemos que no suelten moneda nacional sin respaldo los del gobierno, porque ahí sí que vamos a sufrir de hiperinflación. Para la población, ¿cuál es la hiperinflación? Yo creo que por sentido común, más o menos todos nos ubicamos y consiste en que el dinero que uno tiene no alcanza para comprar la misma cantidad de cosas que se podía comprar antes. Claro. Ya estamos sintiendo eso, entonces ahí estamos. Bien, voy a seguir avanzando porque de verdad me interesa hablar de varios temas. En la página 69 de su libro hay una foto de el expresidente Morales y entrecomillado usted cita: Evo Morales se instauró en el poder creando una dictadura disfrazada de democracia. ¿Nos podría enumerar algunos detalles que a usted le hacen afirmar que el gobierno de Evo Morales era dictatorial? Es elemental. Hay que revisar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que sostiene que en esta democracia en Bolivia hay 4 órganos de poder y que deben ser independientes: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Y en este momento estamos viviendo las consecuencias de que el ejecutivo, desde la época de Evo Morales, ha intervenido prácticamente los otros poderes. ¿Antes eran independientes? Yo creo que había más independencia porque no tenían... no eran independientes. Había habido cierta influencia siempre, pero, por ejemplo, históricamente, si revisamos, la Corte Suprema de Justicia era bastante respetada, incluso en las épocas de las dictaduras. Pero porque era instalada por una megacoalición en el Parlamento, ¿no? O sea, hacían los acuerdos, se cuoteaban las instancias de judiciales y entonces parecía mucho más transparente, ¿no? Parecía, pero imagínese en 1971, 72 al 78, gobierno dictador de Hugo Banzer Suárez tenía respeto a las sentencias constitucionales. Hay muchos elementos de ahí. Tenía respeto a lo que pueda decir la Corte Suprema. Más allá de que desaparecían muchas personas extrañamente, pero nadie podía iniciarle un juicio. Por eso decimos de la dictadura, sí, ¿no? Además que a partir de ahí también, y está en el libro, él forma su partido político como mecanismo de defensa para el juicio de responsabilidades, para tener representación parlamentaria cuando vuelva a la democracia. Y es así como él se salvó de los juicios de responsabilidades y de todas las acusaciones sobre los desaparecidos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Evo Morales, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Y es desde la época de Evo Morales. En este momento tenemos magistrados del Tribunal Constitucional autoprorrogados. Toda la población reniega, toda la población sabe que está mal, pero eso es una realidad. Entonces, esos son elementos que hacen que avancemos a que no haya un Estado de Derecho. Y esto afecta en la economía. Y en el libro también lo voy abordando de una manera general y entrando en lo específico, porque esa inseguridad jurídica evita que venga inversión extranjera, ¿no? Porque ¿quién va a venir a invertir a un país donde no se respetan las leyes? Entonces, ¿con qué reglas del juego pueden traer dinero y hacer que se genere trabajo y que se genere progreso? Claro. Ahora, hay un dato muy interesante: 580 millones de dólares como inversión internacional han traído a Bolivia extranjeros entre el año 2022-2023. Ahora, del 2023 al 2024 la inversión extranjera es 0. Entonces, ¿por qué ese cambio tan repentino? Resulta que ya no traemos inversión extranjera, es una de las causales por las que no hay dólares. Claro. No solamente es el tema de que ya no hay gas para vender y que no hay esos grandes ingresos. Y eso nos genera toda una cadena de problemas que espero la pueda resolver el gobierno pronto, porque si no, todos vamos a pagar los platos rotos. Previo a su capítulo ¿Por qué fracasan los gobiernos en Bolivia?, que ahorita me lo va a comentar, tiene una fotografía en página completa del señor filósofo Marx. ¿Qué pinta Marx? ¿Qué parte de la teoría marxista usted cree que se ha implementado en los gobiernos de Evo Morales o de Luis Arce Catacora? Bueno, está la foto de él como hay muchas fotos de otros autores que se mencionan. Lo que pasa es que no se puede dejar de mencionar a Marx, porque el movimiento al socialismo viene de una base marxista, ¿verdad? Entonces, yo hago un análisis en esa, bueno, sabemos que en la práctica no tanto, pero en algunos elementos sí, ¿no? Entonces, en esa parte donde está la foto de este filósofo, escritor, político,
lo que hago es un análisis del por qué se viene ya la caída del socialismo, y eso se está viendo a nivel internacional. Ese es el otro tema. ¿Usted verdaderamente cree que se ha practicado socialismo en Bolivia? No. Entonces, ha sido un discurso. ¿Cómo cae un socialismo que no ha existido? Es el discurso del socialismo que ya está cayendo, ¿no? Porque nadie les va a creer. Sí. Nadie les va a creer. Socialismo, ni aquí, ni en la Argentina, ni en el Brasil. No hay. Porque si hubiera, sería terrible también, ¿no? Sí, por eso digo, o sea, lo que pasa es que hay como una soltura de decir gobiernos socialistas, y yo siempre me pregunto, ¿qué tienen de socialistas los gobiernos? A lo mejor progresistas. Ese es otro punto que toco en el libro, que estamos malinterpretando mucho en la población, ¿no? Lo que es izquierda, lo que es derecha, lo que es centro, está mal clasificado y están utilizando todos esos elementos para polarizar, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo grande, y justo ha habido la nueva posesión de Bukele, se reúne con Milei, ¿verdad? Y es bueno aclarar a la población. Bukele declara muchas veces que él es de izquierda, ¿no? Y Milei declara muchas veces a los gritos que es de derecha, de extrema derecha. Entonces, la conclusión para el país, ¿cuál tiene que ser? Aquí no importa si es izquierda, si es derecha, es lo de menos. Lo que queremos es tener dinero en los bolsillos, libertad para poder trabajar, que mejore el tema formal, la seguridad jurídica, atraer inversión, nivel de vida, bienestar social para las familias. Y que eso trasciende a las derechas y a las izquierdas. Por supuesto. Porque toda la gente va a querer ese bienestar. Luego, que lamentablemente tengamos que reconocer que si en este país viene un Hitler y nos dice no voy a subir el pan, se va a mantener en 50 centavos y el pasaje a 2 bolivianos, es muy probable que lo votemos y que lo elijamos, ¿no? Es muy probable, a pesar sobre el pan, ¿no? Dicen que le han disminuido el peso al pan. Sí, oye, me ha llegado unas marraquetitas de este tamaño el otro día, sí, hay que revisar eso. A ver, ¿por qué fracasan los gobiernos en Bolivia? En este capítulo, José Carlos, encontraremos un análisis de solamente el fracaso de estos gobiernos que han sido como los antagonistas de los gobiernos que tuvimos en la época neoliberal, ¿o es un análisis de todos estos gobiernos en Bolivia del último tiempo? No, es absolutamente todos los gobiernos desde 1825. Qué interesante. ¿Por qué fracasan los gobiernos en este país? Por la corrupción. Ya. La corrupción es un jurado elemento. Que era la falta de educación, pero a ver, vamos. Que lo que pasa es que por la corrupción está vinculada con la falta de educación, formación previa, ¿no? Moral. La educación creo que es previa. Sí. Una persona que tenga educación, algunos valores, un poco de formación, va a ser más difícil que se corrompa, según yo, pero por eso estoy siendo muy ideal. No, estoy de acuerdo totalmente con usted, pero el tema de la corrupción es lo que nos destroza, porque vemos políticos que se meten a la política pobres y salen ricos, o tratan de disimularlo, la mayoría. Por eso es que cuando uno dice, este se está metiendo a política, ¿qué es lo que me pasó? Porque yo soy nuevo y recién estoy haciendo mis primeros pasos en temas políticos, da pues hasta cosa, ¿no? Da cosa decir, mire, ese es político, es un criminal. Para el cerebro de todas las personas está en que los políticos entran a robar, y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso fracasan los gobiernos. Porque lastimosamente la mayoría de los que son electos primero se ponen una grada por encima del pueblo, cuando en realidad son los servidores que tienen que estar al servicio de la población, y encima empiezan a ser negociados. El problema de la corrupción es un problema muy grande en Latinoamérica y sobre todo en los países menos desarrollados. Ese es un indicador terrible para marcar el crecimiento económico y la educación, la formación y todo el asunto, porque ¿cómo vamos a tener mejor educación? ¿Cómo vamos a tener mejor salud? ¿Cómo vamos a tener mayor inversión extranjera si la base de todo está en la corrupción de los gobernantes que tenemos? Tenemos que tratar de hacer cosas distintas, y hay que decírselos así. Mientras tengamos corruptos como los que tenemos a nivel municipal, gobernaciones y en otras instancias del país, Bolivia no va a avanzar al ritmo que merece. Esto último que dice me parece absolutamente central y neurálgico para empezar algún atisbo de análisis del por qué estamos donde estamos. Históricamente ha habido una falta de voluntad política para que exista una carrera judicial seria en Bolivia, ya que esto contraviene con los intereses de los gobernantes y los políticos de siempre. Este título es terrible. Cuéntame un poco. Se lo explico. Lo que pasa es que yo sostengo que para que haya inversión extranjera, para que tengamos plata, tiene que haber seguridad jurídica. ¿Por qué no hay seguridad jurídica en Bolivia? Porque no existe la carrera judicial plena. La Constitución Política del Estado establece que se tiene que respetar la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial?
es que vaya un juez por concurso de méritos y que nadie del poder político ni por medio de otros pueda sacarlo o pueda nombrarlo a dedo. En Bolivia no se está respetando ese tema de la carrera judicial. Pero antes no se los nombraba a dedo. No, bueno, nunca hemos estado perfectos, pero ahora estamos peores, ¿no? Sí, bueno, parecería que este imaginario de voy a elegir yo a mi poder judicial con mi voto popular ha sido más una pantalla que una posibilidad de darle transparencia al poder judicial. No funciona porque además estamos viendo el problema. No se ponen de acuerdo en la Asamblea Legislativa y no tenemos elecciones judiciales, tenemos autoprorrogados. Ahora, otro elemento con relación al poder judicial que planteo en el libro es que se tiene que aumentar el presupuesto. Además de la carrera judicial, nuestro presupuesto judicial está por el 0.54% más o menos y es el más bajo de Sudamérica. ¿Y esto qué consecuencia trae? Trae que no tenemos la suficiente cantidad de jueces y capacitados y además la suficiente cantidad de fiscales para la cantidad de población y de litigantes que tenemos en el país. Entonces, esos dos elementos son centrales para mejorar el poder judicial y en el libro, que usted ha leído esa parte, sostengo que es por falta de voluntad política. A ver, ¿qué cuesta a la Asamblea Legislativa, al órgano ejecutivo, subir el presupuesto, capacitar a los jueces, darles carrera judicial y que sea como en Inglaterra, que sea como en Estados Unidos? Cualquier joven que se mete a derecho y decide hacer la carrera judicial sabe hasta con cuánto se va a jubilar, qué nivel de vida económica va a tener y las consecuencias de si se equivoca en aplicar la ley, que va a perder todos esos privilegios. En cambio, aquí en Bolivia, mis colegas y compañeros y jóvenes que están empezando en el derecho no saben a qué atenerse, porque no hay carrera judicial y no hay el suficiente presupuesto para tener jueces bien pagados y la suficiente cantidad de infraestructura y de autoridades que administren justicia. Y por eso es más fácil extorsionar a quienes quieren hacer algún proceso. Es que esto que estoy planteando es un cambio estructural. Sí, claro. Si subimos el presupuesto y los jueces ganan más plata y hay mayor cantidad de jueces, primero vamos a tener celeridad procesal. Ahorita nos metemos a un juicio y sabemos que va a durar 10, 20 años. Claro. No se respetan ni los plazos porque es humanamente imposible que los cumplan. Ahora, usted toca un tema que es realmente importante porque uno ve el presupuesto de educación y el presupuesto de que se le destina a los operadores de justicia y ve el presupuesto que se define para defensa, por ejemplo, y es algo incomprensible, ¿no? ¿Usted pertenece a la generación de personas que piensa que debería desaparecer, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, o más bien lo defiende? No, está bien, no debería ser obligatorio. Debería ser voluntario. Debería ser voluntario. ¿Los militares deberían jubilarse con el 100% de sus salarios y un maestro no? Yo creo que se tiene que buscar ahí igualdad, ¿no? La ley tiene que ser para todos. Ahora, la igualdad siempre es para arriba, ¿no? No puede ser para abajo, digamos, decirles, ustedes ya no se van a jubilar con 100% y los maestros van a seguirse jubilando como se jubilan ahora. Con 60.000 millones de dólares, ¿por qué no se han tocado esos temas? Es que esa falta de creatividad y de ganas de mejorar el país es la que me ha impulsado a meterme a escribir estas cosas y a razonarlas y a publicarlas y a empezar a recorrer el país para tratar de abrir los ojos a las generaciones venideras y también a los mayores, ¿no? Porque estos temas se discuten, los discuto con mi padre, con tíos abuelos y demás, y es bueno recobrar todas esas experiencias. Esa pregunta que usted me hace ahorita del tema militar y de los maestros siempre sale. Sí, bueno, siempre sale en la mesa del café, pero nunca sale en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa por algún motivo a ellos no les toca el tema, ¿no? Lo que pasa es que nuestra Asamblea Legislativa, y también hago una crítica ahí a los falsos opositores, no hemos vivido con muchos de oposición, entre comillas, que no han hecho su trabajo conscientemente, no todos, pero la gran mayoría. Y eso también afecta al país porque el sistema de pesos y contrapesos democráticos se ve destrozado y ese es otro elemento de que el gobierno de Evo Morales ha sido totalitario, ¿no? Tenía la oposición perseguida y la tenía en su rincón y siempre tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa. En el tema de diputados, otro elemento que he tocado hace varios años y que lo toco a la pasada en el libro, por ejemplo, la ley 421. Ese va a ser otro problema para la elección del 2025. ¿De qué trata esta ley? Sobre los diputados uninominales. Hay zonas en un mismo departamento que eligen un diputado uninominal con cierta cantidad de votación y en otras con el triple o 4 veces más la votación. Claro. Entonces, ahí se entran unos debates sobre el tema del gerrymandery, de que arman un mapeo para beneficiar a ciertos partidos, y es todo un problema. ¿Qué hará el Tribunal Supremo Electoral si ni siquiera está pudiendo
hacer que cumplan con los plazos los otros partidos políticos. Claro. Y nuestro calendario electoral va en función a los caprichos internos del movimiento al socialismo. Eso tampoco está bien. Ahora, con esas prórrogas, sí le está dando tiempo al resto de los partidos para que se pongan a derecho de acuerdo a la ley 1096 y bueno, se habiliten para participar en 2025. Es realmente interesante todos los temas que toca. En algún punto del libro hace una mirada hacia nosotros y nosotras las ciudadanas. Digo, porque tiene que haber romantizamos mucho esto de que el pueblo es sabio, y el pueblo sabe, y el pueblo lo ha colocado al movimiento al socialismo durante 17 años en la toma de decisiones y con mayoría absoluta, sino 2/3 de la votación. Entonces, parecería que más allá de la capacidad que tenemos de manifestarnos, bloquear caminos o salir a las calles en manifestaciones espontáneas ciudadanas para sacar gobiernos, parecería que a nosotros también nos falta algo de formación política y entender qué es lo que elegimos, entender qué es lo que votamos y dejar de votar con el hígado o con el corazón. ¿Habla de esto en el libro o en alguna...? Sí, habla de eso y ahí está la base, lo que usted decía hace un momento, educación, ¿no? Y lo digo en el libro de manera expresa. El interés de los malos gobernantes es tener al pueblo dormido a base de la ignorancia, que tengan la menor cantidad de conocimiento posible. Y es así que muchos medios de comunicación son controlados por el Estado. Hay una larga lista ahí de que los tienen controlados por el tema publicitario y en otros tiempos también los han amenazado, ¿no? Por eso es que es importante resaltar, y se lo digo a la población en general, que existen medios equilibrados como este, por ejemplo, y este programa, y unos cuantos más en el país, que nos dan una luz de esperanza para poder hablar y poder informar a las personas. Yo llamo en el libro a las juventudes y a todas las personas que nos metamos un poquito en el análisis político. No necesariamente ser políticos o dedicarles muchas horas al día a ese tema, pero sí, aunque sea unos minutos, ahora que hay redes sociales, sistemas de información mucho más ágiles, sí unos minutos al día o a la semana para por lo menos saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ya en el colegio con el tema de la educación y se debería saber, por ejemplo, ¿qué son una reserva internacional, ¿no? ¿Qué es una reserva internacional neta? Cositas elementales de macroeconomía para por lo menos saber por dónde estamos yendo. Porque tantos años ha escogido el país al movimiento del socialismo, gracias al gran marketing político, gracias a la polarización que ha logrado el movimiento del socialismo entre Oriente y Occidente, y gracias a que era la época de vacas gordas, donde había mucha liquidez. Los bancos acomodaban créditos muy fácil, el gobierno ha podido crecer, tiene más de 600,000 trabajadores directos, entonces son cuántas familias que están viviendo del Estado. Yo no digo que eso sea malo, eso es malo en la medida en que esté todo mal administrado y empiece a ser deficitario. Claro. Entonces lo que hay que hacer es que esas empresas donde están trabajando todas estas personas sean útiles. Y hay elementos con los que se puede hacer que tengan utilidades, que también los pongo en parte en el libro, y que seguramente van a ser parte de algún plan de gobierno para el próximo año. Qué cosa interesante, José Carlos. La verdad es que he disfrutado mucho la conversación a partir de esta posibilidad que se tiene del análisis. Yo soy una persona convencida de que no vamos a unificar nunca criterios, pero lo que sí podemos hacer es enriquecer nuestros criterios tratando de escuchar todas las voces posibles que te hablan de un tema y que a partir de esto te amplifican como un abanico genial, estupendo, tu punto de vista. Porque si seguimos siendo reaccionarios a la coyuntura, si seguimos siendo reaccionarios a lo que he leído mucho en redes y entonces esto me moviliza, pues seguiremos teniendo esta mirada cortita. José Carlos, vamos a repetir la conversación, por favor. Me ha agradado mucho conversar contigo a partir de esta mirada mucho más amplia, ¿no? Muchas gracias, claro que sí, voy a estar siempre que me llamen y gracias por la cobertura y la invitación. Por favor, ojalá que hubiéramos tenido un poquito más de tiempo. Gracias de verdad. Gracias. Vámonos un corte. Rapidito, enseguida vuelve. Del otro lado, espérenos, por favor.